¿Qué estás viendo? ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde ves que hay opciones en este entorno? Bueno, ahora mismo no queda otra que comprobar y controlar el crudo. Creo que estamos todos muy pendientes de esta situación. Si te fijas, justamente estamos 1, 2, 3 toques exactamente en el soporte que ahora es resistencia y que nos marca exactamente eso que habíamos comentado, que era posible que tocara esta zona de los 71,31, se ha quedado muy cerquita, no ha llegado a tocar. Y no porque técnicamente tenga que llegar o porque aquí técnicamente lleva 3 toques en el soporte de una resistencia, ahora va a rebotar y va a caer. Sabemos que es uno de los activos, el hidrocarburo en concreto, el Brent, más intervenidos y más dependientes de la geopolítica y de la macro. Claro, ¿qué está sucediendo aquí? Pues si estábamos preocupados con el estrecho de Hormuz porque controla entre el 25 y el 30% del crudo mundial, a eso vamos a añadir los ataques de los hutíes en el Mar Rojo. Ahora, la inseguridad ya no del crudo, sino de todo el transporte de mercancías internacional, es decir, del 10% de la globalidad del transporte pasa a tener un problema. Esto significa que además cada uno de esos transportes necesitan más crudo, más gasoil para poder moverse. Por tanto, ya de antemano... Hay más demanda de petróleo. Exacto. La demanda aumenta y cuando la demanda aumenta el precio sube. Así que esta es la primera reacción. No está ni llegando a romper 80, es decir, sigue estando en un entorno controlado. De momento está en un entorno controlado, incluso en esta franja que hemos hablado... El cambio de tendencia es verdad que es salvaje, ¿eh? Es lo que estamos hablando. En esta franja estaríamos hablando dentro de una horquilla normal. Lo que hemos visto es la relajación del susto primero de ese ataque por parte del grupo terrorista Hamas a Israel, de todo el miedo que teníamos a la intervención de Irán de manera directa y toda esa subida que podemos observar después de la corrección dentro de esta zona, que veíamos aquí claramente, esta zona y esta zona, cuando hemos visto que se ha relajado, es cuando ha empezado a caer. Entonces, si tenemos eso en cuenta y ahora vemos que de nuevo existe un aumento de demanda por el riesgo que estamos viendo en el Mar Rojo, sin todavía haber ningún tipo de reacciones en el estrecho de Hormuz. ¿Cómo se mueva el estrecho de Hormuz? Como se mueva el estrecho de Hormuz, va a romper esta franja y nos vamos a ir a esta zona, a los 95. Pero así, además. El otro punto clave alineado en esto y la inseguridad es el oro, que Sí, también le debemos repuntar ya en las últimas jornadas a buscar otra vez esos techos, ¿no? Esa parte de techo con los máximos históricos. ¿Cómo lo ves al oro? Bueno, hay inseguridad, hay una falta de credulidad de estos Goldilocks, como a ti te gusta decir, esta alegría que es la fiesta del corcho, que vemos absolutamente todo en máximos, y el oro no se lo cree, no se lo cree. El capital que está migrando al oro, si tuviera sentido las subidas actuales, estaría aquí abajo. Fijaos, la zona donde el oro debería encontrarse en esos 1896, 1900, debería encontrarse en ese rango. Si no está en ese rango y hemos visto subidas, fijaos, hasta los 2140, rompiendo ese triple techo que todos conocíamos, sí, es un spike, sí, es un movimiento fugaz, sí, pero eso lo que determina es, ojo, que no nos fiamos de nada, ojo, que aquí se va a liar muy gorda, ojo, que hay una deuda muy grande, ojo, que hay amenazas macroeconómicas y geopolíticas brutales. Y esta zona es una zona de seguridad del capital. Si te fijas, hay toda una zona de acumulación clarísima, donde todavía no hay ninguna ruptura. Esto al final ha sido un poco estas dos velas, exactamente, un testeo de máximos, que además para mí el barrido se les ha ido a paseo, con los robots han dicho, tú dale niño que esto hay que levantarlo, y creo que se les ha ido un poco de las manos. Bueno, ahí tenemos un spike, una mechita de una vela, que lo que ha hecho es demostrar esa necesidad de corre, haz que esto se levante, porque evidentemente hay que hacer un barrido ahí, y el barrido se ha hecho quizá por demás hasta 2140. El problema es que si la geopolítica vuelve a tomar el control en 2024, esto ahora mismo está demasiado contenido, ¿no? Claro. Digo, si vuelve otra vez la tensión geopolítica, hemos visto a Rusia, hemos visto a Ucrania en las últimas horas, en los últimos días, hemos visto a la Unión Europea en ese entorno de adhesión, hemos visto que a Hungría le pueden suspender los derechos de voto, es decir, si la geopolítica vuelve a tensionar, claro, ese entorno del oro ahora mismo cambia la fotografía, porque estaría en un entorno en el que el consumidor final, el inversor final, todavía no ha entrado. Correcto. Hay muchísimo capital que no ha entrado aquí todavía, porque está en renta variable. Es que al final el pastel es uno, José. O sea, la cantidad de dinero que hay en el mundo, por más que se imprima, al final es una. Y aunque sean
muchos trillones de millones de o tritrones y todo esto que podamos decir, porque se nos hace bola a la hora de intentar desentrañar cómo se mueven los flujos de capital, al final el pastel es uno. Si migra hacia un lado la gran parte del capital, deja desprotegido otro. Y no está dejando desprotegido al oro teniendo los índices en máximos. Por tanto, hay dos grandes focos que sí que están dejando de lado a gran parte de esa renta variable. Si quitamos los 7 magníficos, vamos a ver que la renta variable no está tan bollante. Si nos vamos al Russell, vamos a ver que no está tan bollante. Vayamos a los índices. SP500, cerca de máximos históricos. Muy cerquita. Es decir, ya los ha pasado. El Nasdaq ayer en intradía volvió a hacer máximo histórico. Dow también está en ese entorno de máximos históricos. Le falta el SP, que fíjate el gráfico que estás poniendo aquí, que es una bestia. Mira, 4.770, 4.816. O sea, estamos ahí. Ahora, es verdad que sucede, lo comentábamos ayer un poco en esos live que hacemos en Active Trades, es que estamos a la chispa mínima. Hay tantísimas amenazas que todo este holgorio, toda esta alegría... chispa mínima, que también hay un riesgo enorme. Claro. Hay un riesgo enorme de que cualquier chispita haga caer esto. Si todos los inversores, todas las grandes casas de análisis, todos los gestores, estamos viendo esta subida tremendamente vertical y todos los que llevamos muchos años sabemos lo que significa, que al final esta presión alcista tiene que dar por el cierre de estos largos y para cerrar hay que vender. ¿Y cuando se vende, qué es lo que sucede? Que se aumenta la oferta y al aumentar la oferta el precio cae. Por tanto, todo esto que estamos viendo solo puede tener una reacción opuesta. ¿Cuándo? Pues si yo lo supiera, seríamos adivinos y estaría fenomenal, pero no es el caso. No sabemos. Lo que sí sabemos es que... Pero sí tiene pinta que los máximos se van a romper. Tiene pinta... Bueno, yo te diría que yo no lo acabo de ver, sinceramente. Vale. Estamos terminando el año, estamos muy próximos a los máximos, tenemos demasiadas amenazas y cualquier chispita va a hacer una corrección de un 5% en un día. ¿No llegará a máximos? Sí, yo creo que sí. Pero si no llegan a máximos, ¿es un síntoma o una mala noticia para el inversor que puede ver enero como un problema? Vale, Rally Santa Claus, fantástico, Navidad, muy bonito, pero enero está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Es que... Y nos marca el año, enero. Es que enero... O lo ha estado marcando en los últimos años. Totalmente. Es que enero viene muy complicado. Enero viene muy complicado. Aquí estamos quemando los últimos cartuchos. Como dice Bolinches, entró en la discoteca aunque quede una canción. No pasa nada, sé que es el final del impulso, no pasa nada, pero yo entro. Ahora bien, cuando la discoteca cierre, cuando este movimiento tenga una corrección, te digo, del 5%, podría ser perfectamente cualquier ataque en el estrecho de Hormuz que no bloqueara, simplemente fuese un ataque que haga presagiar esta situación, podría caer cualquier desavenencia, que ya está muy complicada la situación entre China y Taiwán, podría generar... Elecciones en enero. Exacto, elecciones en enero. Es que podría provocar esa misma corrección de un 5% simplemente por pánico. Porque el dinero es miedoso. Y todo este capital, que si medimos exactamente, te voy a decir, supone nada más y nada menos que una subida del 16,72% en prácticamente un mes, que se dice pronto, toda esta subida es extremadamente vertical. Y eso hace que cualquier movimiento a la baja, sobre todo si rompe esta zona, sobre todo si rompe este máximo anterior relevante, todo eso da verdadero miedo. ¿Y qué sucede? Que como el dinero es miedoso, en cuanto vean que esto se rompe, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer una simulación de cuánto tendría que bajar para romper ese mínimo. Fíjate, ni siquiera haría falta un 5, estamos hablando de un 3,92 para estar por debajo de esta zona psicológica, porque al final es una zona psicológica. Romper este máximo anterior sería una zona psicológica. Ese 3,92, que sería perfectamente normal en cualquier jornada de negociación, tal y como está la situación geopolítica y macroeconómica, si nos fijamos en esta subida, es muy probable que al inversor le entre un pánico terrible. El índice del miedo cada vez está más alto, lo que pasa es que tú no te puedes poner corto con un gráfico así, es imposible. O sea, si el mercado no te da entradas de cortos, no te da ningún dato de debilidad, tú no puedes entrar corto, salvo que seas un kamikaze. Entonces, en el momento que sí que haya
un movimiento corto y además ruptura de máximos anteriores, ojo, porque aquí sí que puede venir un enero muy complicado, rebajas, todo. Muchísimas gracias. Javier Echeverría, Active Trades, buen día, buen negocio. Muchísimas gracias, igualmente, José. Vamos a la clave sostenible del día, de la mano de Naturgy. En Naturgy